A 2 años de que inició la ofensiva de Israel sobre el pueblo de Gaza, miles de voces alrededor del mundo se han alzado para condenar lo que consideran genocidio. Algunas se han encontrado con una maquinaria propagandística que les recriminan por ser intolerantes o racistas, o por promover un sentimiento antijudío. Las instituciones judías en México son máquinas de propaganda sionista. Se prepara a la gente joven que estudia ahí para ver al otro como un peligro. Las respuestas a las críticas contra el genocidio son implacables. Despidos, cancelaciones y hasta acoso. Todo construido sobre una idea de defensa contra el otro. Y bueno, es una sociedad militarista basada en el miedo al otro, que es odio al otro. Aún así, las voces contra el genocidio no cesan y los intentos de detener las intenciones de Israel cobran más bríos en el mundo. Sí va a servir que obliguemos a nuestras instituciones a pronunciarse en contra del genocidio. ¿Y por qué nos importa, aunque Medio Oriente nos parezca lejano? Porque esas violencias que están ocurriendo en Gaza ocurren también en México. Así como el famoso domo de hierro protege el espacio aéreo del territorio de Israel, alrededor del mundo existe una maquinaria propagandística que busca acallar las críticas ante el genocidio en Gaza. Además de reproducir las narrativas que buscan justificar los actos del Estado de Israel, esta maquinaria se encarga de contrarrestar cualquier crítica, rayando en un acoso extremo en contra de quien se anime a desafiarla. Soy Irmgard Emelhaens, escritora y académica independiente y también docente. En junio de 2025, el despido de Irmgard, profesora universitaria, tomó relevancia en medios por castigar la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, fue tan solo una muestra de un intento sistemático de censurar cualquier crítica al Estado de Israel. Yo he sabido que hay alumnos que van a las marchas pro-palestinas y lo postean en sus redes sociales, que los mandan a llamar de una oficina que se llama el Comité de Paz, que resuelve conflictos, y los llaman a dar explicaciones, ¿no? También supe que alumnos pegaban stickers por toda la escuela pro-palestinas y que las quitaba el personal de limpieza, pero sí dejaban las banderas de Israel que pegaban otros alumnos, ¿no? Y sí hay como una cosa muy visible de intimidación en contra de las manifestaciones pro-palestinas por parte de los alumnos de la comunidad judía. De toda la vida se sabe que es algo muy grande y muy profundo y que doxan a la gente y que la acosan y la intimidan, ¿no? A mí lo que pasó fue que 3 alumnas, 3 semestres corridos me fueron a acusar de antisemitismo. Y yo pensé que era una cosa de clientelismo que tiene esta institución, de que si van los alumnos se quejan de un profesor, lo quitan, porque quieren complacer a los alumnos que los conciben como clientes, ¿no? Eso es parte del problema de la educación privada hoy en día. Pero en realidad me fui dando cuenta de que sí hay una política pro-Israel explícita dentro de la institución, ¿no? No dicha, pero implícita. A diferencia de Irmgard, hay docentes de otras instituciones de la comunidad judía que no solo han sido despedidas por un motivo ideológico, sino que sufren acoso e intimidación. A continuación, consignamos un caso reportado para este trabajo, cuyas señas particulares se mantendrán en incógnito por razones de seguridad. Yo era maestra de preparatoria en una escuela religiosa, muy religiosa, ortodoxa. El alumnado estaba dividido por género, con protocolos muy específicos.
En realidad no me dieron ninguna explicación de por qué me despidieron, pero eso no fue lo peor. Al poco tiempo, como a las 2 semanas de que me despiden, empiezo a recibir llamadas de números que tengo registrados como de gente cercana, de mi mamá, de mi hermana, de una de mis mejores amigas, y me aparecía el nombre del contacto. Contestaba y resultaba que eran gritos, o sea, era alguien mentándome la madre, amenazándome y me colgaban. Después le marcaron a mi mamá. Le pareció como si yo la estuviera llamando. Le contestó una voz masculina y le dijo: dile a tu hija que sigues tú. A la fecha me da miedo contestar llamadas. Unos días después, se me apareció una oferta laboral. Me llaman de otra supuesta escuela a la que no recordaba haber mandado mi currículum. Hasta me mandaron el link de una página, de la página de este colegio, pero yo ya los había buscado y el dominio no coincidía con el que yo había visto, que terminaba en .edu, pero este decía .com. O sea, esta gente hizo una página de copia idéntica, la clonaron. Se me hizo raro que fueran muy insistentes en que querían mi dirección para mandarme un examen psicométrico. Pero de nuevo, es absurdo que te quieran mandar un examen psicométrico a tu casa y menos sin siquiera haberte entrevistado. Después vino otra llamada de un tal Alejandro, diciéndome que era parte de un colectivo de apoyo a Palestina de la UNAM, que les compartieron mi número en un grupo de WhatsApp y que querían entrevistarme para hacer una investigación, pero que además querían mandarme un paquete con pines y una cufilla. Ahí fue cuando dije: mi vida hermosa, no nací ayer, y le dije: no te voy a dar mi dirección. Después de esto me puse a llorar porque pensé: ¿cuándo me van a dejar en paz? ¿Cuándo me van a dejar de llamar? ¿Cuándo voy a dejar de temblar cada que me llaman de un número, tanto conocido como desconocido? Me da miedo, porque no sé si son ellos. No sé para qué quieren mi dirección, ¿para lastimar a mi familia? ¿Para lastimarme a mí? Para entender las motivaciones detrás de esta intimidación, hay que entender un entramado de valores y narrativas profundas, que siembran un temor y un odio racial en una historia que tergiversa relatos bíblicos con intereses colonizadores. Por eso, es importante revisar términos como sionismo o antisemitismo, que tienen un origen en la diáspora judía por Europa. El sionismo, que viene del término Sion, que es una sinécdoque de Jerusalén y de la Tierra Santa, ¿no? Porque Sion es uno de los montes, ¿no? Aparece el término Sion ya, es verdad, en los Salmos, ¿sí? El Salmo 137, si no me equivoco, el que dice que desde los ríos de Babilonia añoraban, ¿sí? Y lloraban por Sion. Ese salmo se escribió en el siglo VI, antes de nuestra era. Siglos después, en Europa, un grupo de cristianos retoma el término Sión, pero en una forma tergiversada, literal, que deja de lado su significado religioso profundo. Empiezan a leer literalmente el término Sion geográficamente, la tierra de Israel geográficamente. Estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando de muchos siglos en que los judíos vivieron dispersos en el mundo, pensando en una Jerusalén celeste, hablando de una tierra prometida que no era algo de mapas, ¿no? Sino que estaba más que nada en el ámbito ritual, como la lengua hebrea. Nos encontramos con que empiezan a pensar que aquellos judíos vecinos son el pueblo hebreo, ¿sí? el pueblo de Israel de la Biblia. Empiezan a entender que los judíos son aquellos herederos de los patriarcas que sí vuelven a la tierra física, geográfica, van a permitir la segunda venida de Cristo. Eso es el origen cristiano del sionismo. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el sionismo de la Casa Blanca en este momento. Junto con el sionismo surge otro concepto clave, el antisemitismo, que a pesar de que pareciera designar el odio al judaísmo, originalmente se refería al odio en contra de un tipo específico de judíos,
y que ha ido dando forma al discurso de odio que justifica el genocidio en Gaza ante una supuesta amenaza terrorista. El semitismo y antisemitismo es una invención orientalista, es decir, racista, para, a partir de los descendientes de Noé, de la Biblia, clasificar a los pueblos. Los pueblos jafetianos son como los arios, los europeos, los racionales, los masculinos y confiables. Los semitas son más bien femeninos, un poquito más voluptuosos, o aunque sea, por lo menos son espirituales, ¿no? Más espirituales, así, porque creen más en la revelación que en la razón. Y bueno, los camitas, lamentablemente, los mandan a África. Originalmente, los semitas se refería a un grupo de pueblos, como los árabes, los judíos y los fenicios, y a pesar de que ya no se usa esta acepción, conocer su origen ayuda a entender el sionismo. Y ahí es donde tenemos, en el siglo XIX, judíos ya asimilados que buscaban parecerse a los europeos, blanquearse, para decirlo en otros términos, vestirse de Jafet. Y entonces así nace el sionismo judío en Europa como consecuencia del antisemitismo. En ese proceso de blanqueamiento, lo que pasa es que prevalece la mirada del otro. El judío sionista pierde la imagen propia de esa herencia. Eso hace que cuando empieza a haber las primeras olas migratorias, las aliot, es decir, ascensos, ¿no?, desde Europa hacia Palestina, y estoy hablando ya desde finales del siglo XIX, empiezan las primeras olas migratorias, tienen esta función, ya se asumen como europeos llegando a civilizar, ¿sí?, en un colonialismo de asentamiento. Bajo algunas teorías, Israel fue pensado como un puesto de avanzada de una Europa colonial ante las culturas de Medio Oriente. Este colonialismo es el que ha llevado a ciertos grupos sionistas a crear una narrativa que suprime ideas ajenas que critiquen la idea de fundar una gran Jerusalén. Yo creo que la gente que apoya las políticas genocidas de Netanyahu creen que es el costo de esta guerra y el costo de apropiarse todo el territorio y crear lo que se llama el Gran Israel, ¿no?, que abarca Líbano, Jordania, Siria, toda la Palestina histórica y el monte Sinaí en Egipto. O sea, eso es lo que tiene en vistas esta guerra, trasladar a la población de Gaza, acabar con ella, hacer limpieza étnica y ampliar el Estado de Israel. Para lograr esto, el Estado de Israel desarrolló una narrativa profunda que se enseña en escuelas judías por todo el mundo. En las escuelas hebreas o judías, desde muy chiquitos a los niños les cultivan un amor muy especial hacia Israel. Y hay una serie de actividades enfocadas en que las comunidades judías apoyen al Estado de Israel, amen al Estado de Israel y lo consideren como su lugar seguro en caso de que haya otra vez olas de antisemitismo en contra de ellos, ¿no?, como ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las actividades de este proceso es el viaje del derecho de nacimiento, promocionada por la fundación del mismo nombre. El nombre paga un viaje a todos los judíos que cumplen 18 años a ir a conocer Israel, ¿no? Y les presentan como esta visión de un Israel idílico, de la tierra prometida. Entonces es muy difícil que ellos vean la perspectiva palestina. De hecho, no la ven y no la entienden, ¿no? Se sienten amenazados y no se quieren ver a ellos mismos como los perpetradores.
Además de ese viaje, hay otros similares con fines muy parecidos: fortalecer la narrativa de que ese es el pueblo elegido por Dios que nunca más será sometido. El viaje que hacen los jóvenes cuando terminan la prepa, ¿vieron? Acá se van a Puerto Vallarta, qué sé yo, se van a la playa. En Argentina se van a Bariloche, ¿sí? A ver la montaña. Los israelíes se van a Polonia. No, se van primero a Polonia para visitar Auschwitz, para ver lo que fue el nazismo, porque pasó a ser religión de Estado. Y entonces ahí hay un desfile de aviones que muestran la fuerza, que ya nunca más es eso. Nunca más tenemos aviones aviones de guerra y no nos van a volver a meter aquí en Auschwitz. Esa religión de Estado la que provoca esto. En México, por ejemplo, los estudiantes de esta escuela o de cualquier otra escuela, creo en general, suelen hacer ese viaje también a Polonia, que termina en Israel, con los mismos fines, la Marcha de la Vida. Y ahí es donde surge esta esencialización del victimismo que nosotros vemos ahora, del nunca más. Y un nunca más esencializado es nunca más para nosotros, cueste lo que cueste. A diferencia de lo que dicen los judíos que van protestando en todo el mundo, nunca más es nunca más para nadie. El Holocausto se toma, pero ya con fines supremacistas y esencialistas, y es muy curioso porque se acusa de banalización del Holocausto a quienes dicen esto es un genocidio, ¿no? Lo que está perpetrando el ejército de Israel en Gaza, a un genocidio que, vuelvo a decir, es un acto antisemita, perpetrado por aquellos que acusan de antisemitismo a cualquiera que no baile la música que ellos están planteando, ¿no? No hablen el lenguaje eufemístico en el que ellos imponen. A los alumnos que yo he tenido judíos los educan en una perspectiva única, que es la perspectiva de que Israel corre todo el tiempo el peligro y cualquier medida de violencia en contra de los otros, que son los palestinos, está de antemano ya justificada, porque es como el costo de mantener a los judíos seguros. Ahora también hay como toda una cultura del trauma que se sigue perpetuando y se sigue reviviendo el trauma del Holocausto, y cómo a través del cine y de la cultura y el entretenimiento se sigue perpetuando estas formas de trauma, y por eso no pueden ver más allá, no pueden ver al otro, no pueden ver a los palestinos. Bajo esta perspectiva única, no solo interpreta al pueblo palestino como el otro, sino que se llega a extrapolar a cualquiera que no sea judío, en contra de quienes se ejercen violencias profundas, laborales y psicológicas para las que usan todos los medios disponibles. Al principio no entendí bien el despido porque todo fue muy rápido y yo pensé que había sido por una enfermedad. Un domingo antes de regresar de vacaciones me enfermé. El lunes no pude ir a trabajar y el martes, cuando fui por mi incapacidad, me enteré que me tenían dada de alta con el salario mínimo ante el IMSS. Con eso empezaron mis sospechas. El miércoles llego con mi incapacidad y el de seguridad me dice: «Oye, perdón, ahorita me pidieron que cuando llegaras te fueras con recursos humanos». Yo dije, bueno, igual es para ver lo de mi incapacidad, pero algo no era normal. Fui escoltada por uno de los trabajadores de seguridad como si yo fuera una criminal, o sea, muy raro, al grado de que no me dejaron caminar por el pasillo yo sola. Cuando me siento con la de recursos humanos me dice: «Debo informarte que el instituto está finalizando la relación laboral contigo. Gracias por todo y aquí está tu carta de renuncia». Yo me quedé fría. O sea, espérame tantito, ¿pero por qué? O sea, ya me habían dicho que estaba contemplada para el siguiente ciclo. «Sí, órdenes del patronato», me contestó. El patronato es un organismo invisible
que manda todo. Manda al director, manda a la escuela, o sea, el patronato lo es todo, pero nadie sabe quiénes lo integran. Durante esos días me di cuenta que todo el tiempo había sido observada. Me doy cuenta que en mis historias de Instagram empezaron a verse frenéticamente y reconocí muchísimos apellidos de alumnas. Empecé a recibir mensajes de cuentas desconocidas, de cuentas falsas, diciéndome que qué bueno que me habían corrido. Mensajes poniéndome capturas de pantalla de algunos tweets que publiqué, describiendo lo que veía en la escuela. Ahí es cuando comprendí que ellos tenían noción de mis movimientos en redes desde hace ya tiempo, porque me empezaron a compartir a través de cuentas falsas capturas de tweets en los que yo hablaba de Palestina, de mi crítica a su racismo. Hicieron una carpeta como si fuera evidencia con mis publicaciones de meses atrás. De antisemita no me bajaron. Ahí decidí poner mis cuentas en privado, pensando que iba a dejar de ser el chisme de novedad. Pero eso solo dio lugar a un acoso más fuerte, el de las llamadas telefónicas. La verdad es que ya no entiendo si esto me lo están haciendo por haber dicho en Twitter que son racistas y clasistas, o si esto lo están haciendo por mi apoyo a Palestina, o si esto lo están haciendo porque yo vi cosas que les deberían de avergonzar, como el hecho de que en los periódicos murales pusieran fotos de militares como héroes, o que en sus celebraciones disfrazaban a niños chiquitos de kinder y primaria como soldados de las fuerzas de defensa israelí. No sé por qué invertirían tanto recurso y tiempo en fregar a una profesora que ya se fue. Esta es una campaña de intimidación, pero que es muy normal y es parte de la cara más amplia que vemos. Ahí por los años 70 se crea la Asbará, que es literalmente quiere decir esclarecimiento. Y esta oficina de esclarecimiento sale de la oficina del primer ministro y a través de todas las embajadas de Israel es la que da la pauta de cómo tiene que ser descrito y transmitido todo lo que ocurre en Palestina. El lenguaje, hay un manual del lenguaje que salió en 2009. Ahí dice cómo desviar las preguntas, ¿sí? Cómo cuando una pregunta es formulada de una manera, corregirla, qué palabras no usar, qué palabras sí usar, que en octubre de 2023 ya no se llama más oficina, la Asbará, sino que se llama Todaá, que quiere decir conciencia. El acoso laboral, digital y por teléfono son solo algunas de las formas en las que se busca acallar las voces que denuncian un genocidio en pos de una meta colonial, pero no son las únicas. Imagínate que hay alumnos que se graduaron de Columbia y les quitaron el título por salir al protestar, o los corrieron de la universidad. Por eso también yo creo que mis alumnos de centro están aterrados y los reprimieron efectivamente, ¿no? Por lo que están viendo que está pasando, pero también hay historias buenas, que es lo que pasó en el Colmex, que ahí hicieron un campamento y lograron que la universidad se adhiriera a la campaña de boicot, desinversión y sanciones y cortara lazos con las universidades que tienen Israel, ¿no? Y entonces ahorita es súper importante insistir en el boicot, porque va a ser la única manera que de nosotros como ciudadanos vamos a poder tener injerencia y hacer algo de lo que está pasando, hacer que nuestras instituciones corten lazos con Israel. Y eso no implica un nuevo antisemitismo, porque no es ataque o no tiene que ver con cancelar a las personas, sino tiene que ver con cortar lazos con instituciones que sean cómplices del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Hoy estoy muy enojada, cansada. Sueño con esto. Pienso en esto todos los días y me da miedo que me encuentren. Al final, es vivir con miedo de que me encuentren, pero además de que me encuentre quién,
Quieren joderme la vida laboralmente, quieren mandarme lejos. No sé.